Esta es la razón por la que la Biblia etíope fue censurada. ¿Por qué la mayoría de nosotros tenemos una Biblia de 66 libros, a diferencia de otras como la Biblia etíope? La Biblia es un libro histórico, pero a diferencia de cualquier otro libro de historia disponible en una biblioteca pública, la historia de la Biblia comienza con la creación del mundo y termina con el fin de los tiempos. Ningún otro libro de historia cubre una gama tan amplia de eventos en la Tierra. El misterio de la Biblia etíope comienza con su propia existencia. ¿Por qué un texto tan antiguo y venerado no es tan conocido como otras versiones de la Biblia? La respuesta a esta pregunta está profundamente entrelazada con la historia y la política de la Iglesia cristiana primitiva. La exclusión de ciertos textos y la inclusión de otros han sido decisiones que han moldeado la percepción y la aceptación de la Biblia en todo el mundo. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan estudios como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera, sabré realmente si debo o no seguir subiendo nuevos videos. Una razón es que nadie estuvo presente al principio para presenciar y documentar estos eventos, por lo que nadie puede escribir el inicio de nuestro mundo con autoridad. En la primera parte, la historia de la Biblia etíope ha intrigado a muchos por su contenido único y rica tradición. A diferencia de otros cánones bíblicos, la Biblia etíope contiene 88 libros, incluidos el libro de Enoc, el libro de los jubileos y varios otros textos. Esta versión de la Biblia incluye rollos antiguos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales nunca se han visto en otro lugar. Es fascinante que Etiopía ha sido una nación cristiana desde el siglo IV, mucho antes de que el cristianismo se extendiera a muchas otras regiones del mundo. Los registros históricos muestran que Etiopía acogió a refugiados cristianos que huían de la persecución de otros reinos e imperios. Este acogimiento histórico al cristianismo demuestra las profundas raíces de la fe en la cultura etíope. En el siglo V, la Biblia fue traducida al ge'ez, el antiguo idioma litúrgico de Etiopía, lo que fue un hito significativo, ya que hizo las escrituras accesibles al pueblo etíope en su propio idioma. Esto permitió a los fieles interactuar directamente con la palabra de Dios, fomentando una cultura cristiana vibrante y profundamente arraigada. La Biblia etíope tiene una historia y estructura únicas que la distinguen dentro de la tradición cristiana. Contiene textos que no se encuentran en otras Biblias cristianas y que son preservados y reconocidos por la Iglesia Ortodoxa etíope. ¿Por qué fue prohibida la Biblia etíope? La formación de la Biblia tal como la conocemos hoy fue un proceso complejo que involucró muchas decisiones sobre qué textos incluir. Los primeros líderes de la Iglesia se reunieron en concilios como el Concilio de Nicea en 325 d.C. y el primer concilio de Constantinopla en 381 d.C. para determinar la Biblia oficial. Decidieron que un libro era escritura si fue escrito por uno de los seguidores de Jesús o alguien que lo vio enseñar y si tenía sentido en el contexto del resto de la Biblia. Este proceso llevó a la exclusión de muchos textos, incluidos los que se encuentran en la Biblia etíope. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. En los primeros 1600, durante el reinado del rey Jacobo I, hubo una revisión significativa de la Biblia. El rey encargó una nueva traducción para resolver diferencias religiosas y fortalecer su autoridad.
Esta traducción, conocida como la Biblia del Rey Jacobo, se convirtió en una de las versiones más accesibles debido a los avances en la impresión. Cabe señalar que la Biblia del Rey Jacobo, al igual que versiones anteriores como la Vulgata, excluyó algunos libros que estaban incluidos en la Biblia etíope. Una razón para la obscuridad de la Biblia etíope es su idioma. Está escrita en ge'ez, un antiguo idioma etíope, lo que la hace inaccesible para los que no hablan ese idioma. La falta de traducciones ha limitado aún más su alcance. Además, las prácticas y tradiciones únicas de la Iglesia Ortodoxa etíope han contribuido a su relativo aislamiento de otras denominaciones cristianas. Los libros de Enoc, especialmente el primero de Enoc, son considerados canónicos en la Biblia etíope. Contienen narrativas extensas sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado. Por ejemplo, el primero de Enoc proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad. El libro de Enoc es uno de varios trabajos pseudepigráficos, obras falsamente atribuidas cuya autoría no está comprobada. En los versículos 14 y 15, el libro bíblico de Judas incluye una cita del libro de Enoc. Esta profecía se origina en el libro del primero de Enoc. El hecho de que esté citando autoritativamente de una obra que no se considera parte del canon plantea algunas cuestiones. Judas 14:15. Fue acerca de estas personas que Enoc, en la séptima generación desde Adán, profetizó cuando dijo: «Miren, el Señor vino con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos por todas las obras impías que han hecho de manera impía y por todas las cosas duras y crueles que los pecadores impíos han hablado contra él». Esto no prueba, sin embargo, que el libro de Enoc esté divinamente inspirado o que deba incluirse en el canon de las escrituras conocidas como la Biblia. No es la única cita en la Biblia que se toma de una fuente que no es en sí misma parte de la Biblia. La cita de Judas es solo un ejemplo. Incluso si el apóstol Pablo menciona de pasada las obras de Epiménides en Tito 1:12, esto no implica que debamos darle a esos escritos una autoridad adicional a la que ya poseen. Se puede argumentar lo mismo sobre los versículos 14 y 15 de Judas. Aunque Judas cita el libro de Enoc, esto no demuestra que todas esas citas estén inspiradas o sean auténticas. Más bien, simplemente demuestra que el versículo en cuestión es preciso. Es importante que tratemos el libro de Enoc y otras obras comparables de la misma manera que abordamos otros textos considerados apócrifos. Si decides leer estos libros, debes recordar que no son la palabra autorizada de Dios, que está divinamente inspirada y escrita por el propio Dios. No hay otro libro, salvo la Biblia, que pueda afirmar ser la palabra divinamente inspirada y autorizada de Dios. ¿Quién es este Enoc, de todas maneras? Hay 4 hombres diferentes en la Biblia llamados Enoc. Sin embargo, cabe señalar que solo la versión internacional nueva da el nombre Hanoc, mientras que otras traducciones usan el nombre Enoc. Hanoc en hebreo se traduce como Enoc. Génesis 4:17 y 5:8. Algunas traducciones usan una ortografía diferente, como HNK o HNOK. El primer Enoc fue el hijo de Caín, el segundo Enoc fue el hijo de Jared, el tercer Enoc fue un hijo de Madián, el cuarto Enoc fue el hijo de Rubén. Dios es capaz de demostrar su enorme poder a través de nosotros de maneras asombrosas. Sin embargo, la pregunta esencial que todos debemos responder es: ¿soy realmente leal y comprometido con Dios de la misma manera que Él lo está conmigo? La Biblia retrata a varias personas cuya respuesta al amor de Dios por ellos fue de agradecimiento sincero, devoción inquebrantable y celo intenso. Debido a esto, hay muchas demostraciones maravillosas de su enorme poder a través de ellos. Enoc,
Una de las maneras en que crecemos en el reino es prosperar en encuentros directos con Dios a través de su palabra y del ministerio del Espíritu Santo. Pero otra manera es seguir cuidadosamente y aprender de aquellos que han ido adelante, ya sea históricamente o actualmente vivos. Enoc es una figura notable en la Biblia. Según nuestro conocimiento bíblico, su hijo Matusalén fue registrado como el hombre más viejo. Judas afirma que Enoc profetizó sobre el Señor, trayendo ira sobre la gente en el futuro cercano. Enoc vivió en los días de Noé, cuando había una corrupción moral generalizada. Era conocido por caminar con Dios y profetizar sobre el juicio inminente, una profecía que no está registrada en la Biblia. Esto se encuentra en Génesis 5, 22 y 24. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios en una época en la que la mayoría de sus contemporáneos simplemente fueron registrados por su nacimiento y descendencia. Enoc destaca como un hombre que caminó con Dios. En los libros de historia, Enoc fue presentado como otros, pero a pesar de no haber vivido tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es llamativo. Según la Biblia, tuvo una relación cercana con Dios. Y cuando llegó el momento de partir de este mundo, Dios simplemente lo llevó sin las etapas tradicionales de morir. Su explicación es concisa, pero está cargada de peso y sustancia. Esto se traduce en algo acerca de su relación con Dios siendo completamente pura. Su vida ha proporcionado un modelo para muchas personas a lo largo de diferentes generaciones, ya que nos enseña a vivir para la audiencia de uno. Nos imparte este conocimiento de manera sutil, sabiendo que si perseguimos una comunión profunda con Dios, con todo nuestro corazón, tendremos un encuentro fresco con Dios como resultado de nuestros esfuerzos. El caso de Enoc fue el primer rapto documentado, porque Dios simplemente lo tomó. Es posible que la comunión alcanzó un nivel tan alto que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y lo llevó. Hebreos 11, 5, 6. Por la fe, Enoc fue llevado para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había tomado. Porque antes de ser llevado, tuvo este testimonio, que agradó a Dios, y Enoc tuvo una relación con Dios. ¿Por qué importa la historia bíblica de Enoc? Podemos ver paralelismos en la historia de Enoc con la historia de Apocalipsis, aún por venir. En un mundo malvado estamos llamados a ser justos y a caminar en fe con Dios. Es necesario que usemos nuestro juicio para distinguir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Sin embargo, al igual que los apóstoles se inspiraron en pensadores y poetas no religiosos, nosotros también podemos extraer otras obras literarias en busca de fragmentos de revelación divina. Debemos considerar el libro de Enoc y libros similares de la misma manera que hacemos con otros escritos apócrifos. Algunas de las afirmaciones del apócrifo son verdaderas y precisas, pero muchas de ellas son falsas e históricamente inexactas. Al leer estos libros, debemos considerarlos documentos históricos interesantes, pero falibles, no como la palabra inspirada y autorizada de Dios. La Biblia etíope también contiene jubileos. El libro de Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, reescribe gran parte del contenido del libro de Génesis con detalles e interpretaciones adicionales. Jubileos proporciona una narración más elaborada de la historia de la creación, las vidas de los patriarcas y el establecimiento de las leyes y costumbres judías. Este libro ofrece conocimientos particularmente sobre la naturaleza del pecado y el papel de los ángeles en la historia humana. Habla sobre la importancia de respetar el día de reposo y utiliza un calendario basado en el sol, diferente del calendario judío basado en la luna. Divide el tiempo en jubileos, que son grupos de 49 años, y trata de coincidir las historias bíblicas con su propia línea de tiempo.
El libro de Mecán es otro texto único encontrado en la Biblia etíope. A diferencia de los macabeos encontrados en las Biblias católicas y ortodoxas, el libro de Mecán proporciona narrativas históricas y teológicas distintas. Estos libros destacan las luchas y triunfos del pueblo judío, ofreciendo valiosas lecciones y reflexiones sobre la fe y la perseverancia. Esta colección, que consiste en 3 libros, aborda los desafíos enfrentados por los israelitas bajo dominación extranjera, enfatizando la importancia de cumplir la ley y el poder de la intervención divina. Los protagonistas en estas narrativas, aunque menos conocidos, encarnan la resiliencia y la fe inquebrantable a pesar del sufrimiento. La Biblia etíope contiene más escritos como la Ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Pedro. Estos escritos ofrecen más conocimientos sobre lo que los primeros cristianos creían, especialmente sobre los últimos tiempos, haciendo que las opiniones religiosas de los cristianos etíopes sean más diversas y detalladas. Además, la colección de libros como Jubileos y Enoc hace que la colección etíope de textos sagrados sea diferente de otras. Estos libros hablan sobre el universo, los ángeles y lo que sucede al final del mundo, ofreciendo una visión especial del mundo espiritual y lo que le ocurre a las almas. El canon de la Biblia etíope se destaca cuando se compara con otros cánones cristianos como el canon protestante, católico y ortodoxo oriental. El canon católico tiene 73 libros, que es más que la Biblia protestante, porque tiene libros adicionales, conocidos como los deuterocanónicos. Estos libros adicionales ofrecen importantes conocimientos históricos y religiosos. Sin embargo, la Biblia católica no tiene los libros especiales que están en la Biblia etíope. El término apócrifo significa libros escondidos en griego. Estos son escritos judíos del período del Segundo Templo, aproximadamente entre los siglos XIII y III a.C., que no fueron incluidos en el canon judío. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se llaman los evangelios canónicos porque la Iglesia primitiva los reconoció como registros precisos, autorizados e inspirados de la vida y las enseñanzas de Jesús. Además de estos 4 evangelios, muchas otras obras afirman documentar palabras y acciones adicionales de Jesús. Sin embargo, estas obras no son consideradas autorizadas ni inspiradas y a menudo no proporcionan registros precisos de la vida y enseñanzas de Jesús. La Iglesia primitiva consideraba muchos de los evangelios apócrifos como útiles, pero no inspirados. Ninguno de los católicos romanos, ortodoxos orientales o protestantes aceptan ninguno de los evangelios apócrifos como autoritativos o inspirados. Varios evangelios apócrifos se han perdido en la historia, pero son referenciados en otros escritos cristianos tempranos y habrían sido considerados útiles, aunque no inspirados. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 renovó el interés académico en el apócrifo y la pseudepigrafía. Estos rollos incluían partes de más de 700 manuscritos judíos antiguos, muchos escritos en hebreo, arameo y griego. Los rollos proporcionaron evidencia crucial para fechar estos escritos con precisión y entender su contexto. Entre los rollos del Mar Muerto se encontraban manuscritos del libro de Enoc ben Sirá y otros textos pseudepigráficos. Estos descubrimientos afirman la antigüedad y significancia de estas obras, ofreciendo un vistazo a la vida religiosa del período del Segundo Templo. Estudiar el apócrifo y la pseudepigrafía es esencial para entender el desarrollo del judaísmo y el cristianismo. La Biblia etíope, con su inclusión del apócrifo y la pseudepigrafía, ofrece una perspectiva más amplia sobre textos religiosos antiguos que no se consideran la palabra inspirada de Dios.
Estos escritos, aunque no forman parte del canon bíblico principal, son invaluables por sus conocimientos históricos, teológicos y culturales. Las páginas de la Biblia ofrecen más que solo enseñanzas sagradas, son historias tejidas con los vibrantes hilos de diferentes culturas, tierras y pueblos. A menudo pasadas por alto, la significativa presencia de africanos y su impacto duradero en el relato bíblico es notable. Muchas generaciones han pasado desde la época de Adán y Eva en el Edén. Entre sus descendientes estaba Abraham, un hombre de fe inquebrantable, pero la vida con sus giros impredecibles trajo una severa hambruna a Canaán, obligando a Abraham a buscar sustento en otras tierras. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Génesis 12:10. Otro personaje significativo cuya vida se entrelazó profundamente con Egipto fue José, bisnieto de Abraham. Su historia es de traición y redención. Dotado de sueños que contenían insights proféticos, los talentos de José fueron malentendidos y por celos sus hermanos lo vendieron como esclavo. La historia de Moisés y el Éxodo es una narrativa central en la Biblia. Muestra la liberación de los israelitas de manos de sus opresores egipcios y su viaje hacia la tierra prometida. Dado que Egipto está ubicado en África, la historia también proporciona una visión intrigante de la representación bíblica de los africanos. A lo largo de la Biblia, las tierras de Etiopía, a menudo referidas como Cush, y su gente, los cushitas, se mencionan varias veces, lo que indica la importancia de esta antigua civilización en la historia bíblica. El rey Salomón reinó tras la muerte del rey David. Después de la muerte de David, el pueblo de Israel comenzó a sacrificar en los lugares altos, una práctica pagana aprendida de sus vecinos cananeos que violaba la ley mosaica. Salomón se convirtió en lo que llamaríamos un hombre del Renacimiento como resultado de la bendición de Dios. No había tema en el que no poseyera una sabiduría sin igual. Era un autor proverbial, compositor de canciones e incluso botánico y zoólogo. Era típico que los reyes enviaran emisarios a Salomón, sin embargo, esta reina vino ella misma a confirmar las palabras que había escuchado. La fama de Salomón se había extendido ampliamente. La historia de la reina de Saba ejemplifica este punto. También demuestra que Dios estaba bendiciendo a los pueblos del mundo a través de su pueblo, tal como lo había prometido a Abraham. La reina de Saba visitó la corte de Salomón. Provenía de un reino árabe en lo que ahora es Yemen. Su país estaba a unos 1.220 kilómetros de Jerusalén. La reina vino a ver a Salomón por su fama asociada con el nombre del Señor, que probablemente era una referencia a la sabiduría que el Señor le había otorgado. Vino para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Primera Reyes 10:1. Cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón en relación con el nombre del Señor, vino a probar a Salomón con preguntas difíciles. Ella no era exactamente pobre, trayendo consigo una gran caravana con regalos caros y exóticos. Primera Reyes 10:2. Llegó a Jerusalén con una caravana muy grande, con camellos que llevaban especias, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Se acercó a Salomón y habló con él de todo lo que tenía en su mente. Pero la sabiduría y la riqueza de Salomón estaban mucho más allá de su comprensión, dejándola sin aliento para cuando escuchó sus explicaciones y vio su glorioso reino. Primero Reyes 10:3-5. Salomón respondió a todas sus preguntas. Nada fue demasiado difícil para el rey para explicarle. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, la comida en su mesa, la disposición de sus oficiales, los sirvientes que lo atendían en sus túnicas, sus coperos y las ofrendas quemadas que hacía en el templo del Señor, se quedó impresionada.
La reina visitante admitió que no había creído los informes sobre Salomón que había escuchado, pero había visto por sí misma que era real. Entonces, agradeció al Señor por poner a Salomón en el trono por el bien de Israel. Primero Reyes 10, 6, 8. Dijo al rey: «Era verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía esas palabras hasta que vine y mis ojos lo vieron. Y he aquí, no se me había dicho ni la mitad. Tú superas en sabiduría y en bienes la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría». Ella también colmó a Salomón con regalos, y él parece haber correspondido. Primera Reyes 10, 9, 13. Bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado a Israel para siempre, y te ha puesto por rey, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especias y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especias como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. También las naves de Hiram, que trajeron oro de Ofir, trajeron de Ofir gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. El rey utilizó la madera de sándalo para hacer soportes para el templo del Señor y para el palacio real, así como para hacer arpas y liras para los músicos. Tal cantidad de madera de sándalo nunca se había importado ni visto desde aquel día. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y pidió, además de lo que le había dado de su propia mano. Después, ella se volvió y regresó con sus siervos a su país. Un dato interesante sobre la reina de Saba es que no tomaba a las personas al pie de la letra, ya sea por sus propios informes o por la reputación que habían ganado de otras personas. En otras palabras, quería ver los resultados por sí misma. Otra cosa interesante que demostró la reina de Saba fue que no compartía ninguno de sus regalos con Salomón, ni intentaba entablar una relación más cercana con él hasta que estaba satisfecha de que él los merecía. Más tarde, Jesús mencionó a la reina de Saba, también llamada la reina del sur, en su condena a los escribas y fariseos. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, algo mayor que Salomón está aquí. Ella estaba dispuesta a viajar cientos de millas para escuchar la sabiduría de Salomón, pero mientras que el Hijo de Dios superaba con creces a Salomón en sabiduría y gloria, los líderes religiosos judíos solo se burlaban de él. Según Jesús, en el juicio final, la reina de Saba señalará a ellos en condenación. No tendrán excusa por haber rechazado al Mesías. En el Nuevo Testamento también vemos la influencia de Etiopía. Felipe, un evangelista cristiano temprano, fue instruido por un ángel para viajar al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. En el camino encontró a un eunuco etíope que era un alto funcionario encargado del tesoro de la reina etíope. El eunuco estaba leyendo en voz alta del libro de Isaías, perplejo por un pasaje en particular. Felipe se acercó a él y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. El eunuco respondió: «¿Cómo podré si alguien no me enseña?» Hechos 8:31. Entonces Felipe explicó el pasaje, revelando cómo señalaba a Jesús. Mientras viajaban, encontraron agua, y el eunuco expresó su deseo de ser bautizado. «Mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Hechos 8:36. Felipe lo bautizó, y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Sin embargo, Felipe apareció en Azoto y viajó predicando el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hechos 8:39. El eunuco, lleno de alegría, continuó su viaje, convirtiéndose en uno de los primeros conversos cristianos registrados de África. ¿Por qué algunos libros fueron excluidos?
mientras otros permanecieron. La Biblia es crucial para la fe cristiana, ya que es la fuente principal de información sobre Dios, quién es y lo que ha hecho por nosotros. Además, revela conocimientos sobre la humanidad, incluyendo nuestro carácter, historia y necesidades espirituales. La Biblia también describe el plan de salvación de Dios, ofreciendo perdón y renovación para la humanidad en su estado pecaminoso. También establece los estándares de Dios de lo correcto y lo incorrecto, y comunica su voluntad para sus creaciones. Dado que la fe cristiana está arraigada en la esperanza para el futuro, la Biblia es indispensable para guiar nuestro camino hacia la eternidad. La importancia de la Biblia y sus revelaciones no puede ser subestimada. La Biblia es un libro excepcional. Fue escrito por alrededor de 40 autores humanos durante un periodo de 1500 años, comenzando con Moisés en el siglo XV a.C. La Biblia fue escrita en dos idiomas principales, hebreo y griego, con algunas porciones del Antiguo Testamento en arameo. El grupo diverso de autores vino de varios ámbitos de la vida, incluyendo a Moisés, Josué y renombrados profetas como Samuel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esto hace de la Biblia una obra verdaderamente única e inigualable. Los autores de la Biblia tenían diversos antecedentes. Por ejemplo, había autores como David, quien comenzó como pastor, pero más tarde se convirtió en el rey de Israel. Como rey, David escribió muchos de los salmos, proporcionando un rico trasfondo poético para las verdades bíblicas. Otros escritores fueron agricultores, guerreros o pescadores. A pesar de sus diferentes antecedentes, todos contribuyeron a la Biblia. La Biblia en sí misma es única. Contiene una amplia gama de contenido, incluyendo leyes morales y políticas, historia, poesía, profecía y cartas, pero mantiene continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis en la fe cristiana. La unidad de la Biblia, admitida su diversidad, se atribuye al trabajo del Espíritu Santo en lugar de a los autores humanos. La dificultad de producir un libro como la Biblia es evidente cuando se considera que fue escrita por 40 autores diferentes durante un lapso de 1500 años. Incluso con acceso a toda la literatura del mundo, sería imposible crear una segunda Biblia idéntica a la original. La Biblia es vista como una producción sobrenatural, distinta de otras obras. Presenta una representación consistente de Dios y del mundo. Aunque algunos de los escritores pueden haber tenido acceso a otros manuscritos que contenían información histórica, la Biblia no es simplemente una copia de esos libros. En cambio, los autores seleccionaron e incluyeron lo que creían ser verdad, resultando en una cuenta fresca, única y autorizada de la verdad de Dios. La Biblia es un libro sobrenatural. Sería imposible explicar el origen de la Biblia por cualquier otro medio que no sea conocer que afirma ser un libro sobrenatural, guiado por el Espíritu Santo, y apoya sus afirmaciones con los hechos presentados. El contenido de la Biblia indica que es de origen sobrenatural, porque contiene revelaciones más allá del conocimiento humano. También proporciona la perspectiva de Dios sobre la actividad y la historia humana, que solo puede conocerse a través de la revelación divina. La Biblia no solo es sobrenatural en su origen, sino también en su verdad. Trata temas como la salvación, el perdón, la justicia, la restauración espiritual y la esperanza para la eternidad. El alcance de la revelación se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, lo que obviamente requiere revelación divina. Oremos. Padre Celestial, oramos por claridad. Abre nuestras mentes y corazones para recibir tu verdad. Oramos para que tus palabras continúen siendo la luz guía en nuestras vidas, iluminando nuestro camino a través de la oscuridad, tal como has prometido en el Salmo 119, 105.
Que tu sabiduría divina y enseñanza brillen intensamente, guiándonos en cada paso que tomemos. Ayúdanos a recordar siempre que en momentos de incertidumbre o desafío podemos encontrar dirección y claridad a través de tus palabras sagradas. Fortalece nuestra fe y corazones para que podamos seguir tus caminos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo se originaron los pueblos africanos? La Biblia, con su riqueza de narrativas y genealogías, arroja luz sobre estas fascinantes preguntas. Revela una historia intrincada que conecta la trayectoria de los pueblos africanos con eventos postdiluvianos. Después del diluvio, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, recibieron bendiciones y responsabilidades distintas para repoblar la tierra. Esta división es fundamental para entender el origen de los diferentes grupos étnicos. Cada hijo de Noé tuvo un papel crucial en la formación de las civilizaciones que conocemos hoy, especialmente en el continente africano. La Biblia menciona específicamente a Cam y sus descendientes como los ancestros de los pueblos africanos. En este contexto, los relatos bíblicos no solo proporcionan genealogías, sino también enseñanzas y lecciones que han perdurado a lo largo del tiempo. Esta historia se convierte en un puente entre la antigüedad bíblica y la comprensión moderna de la diversidad humana. Hoy vamos a desentrañar las genealogías bíblicas, descubriendo cómo Cam y sus hijos Cus, Misraim, Put y Canaán desempeñaron roles significativos en la formación de los pueblos africanos. Prepárate para un viaje a través del tiempo y la historia, donde cada nombre y cada relato tiene un profundo significado. Comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta y quieres estudios más completos como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera, sabré si realmente estás disfrutando del contenido que te entrego todos los días. La Biblia es una fuente inagotable de narrativas y genealogías que nos permiten comprender el origen de diferentes pueblos y culturas. Desde Adán hasta Noé, y desde Noé hasta los patriarcas de las diversas naciones, estos relatos nos ofrecen una visión única de la historia antigua. Cada genealogía no es solo una lista de nombres, sino una puerta a las historias de las personas que dieron forma a nuestro mundo. Las genealogías en la Biblia no solo documentan descendencias, sino que también reflejan las relaciones y las interacciones entre diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, en Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, se describe cómo los hijos de Noé se dispersaron por toda la tierra después del diluvio. Este capítulo es clave para entender la distribución de los pueblos antiguos. La riqueza de estas genealogías radica en su capacidad para conectar eventos históricos con narrativas personales. A través de estos relatos, podemos vislumbrar las vidas, los desafíos y los logros de las personas que vivieron hace miles de años. Cada nombre en una genealogía representa una historia de vida, un legado que ha sido transmitido de generación en generación. Además, las genealogías bíblicas nos ayudan a entender cómo se formaron las naciones y las culturas. La Biblia nos muestra que todos los pueblos tienen un origen común y que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos una historia entrelazada. Este entendimiento puede fomentar un sentido de unidad y respeto por la diversidad que caracteriza a la humanidad. Después del diluvio, Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de la humanidad, encargados de repoblar la tierra. La Biblia nos dice que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de estos hijos recibió una bendición y una responsabilidad específica para repoblar diferentes regiones del mundo. Génesis 9, 18, 19.
nos introduce a esta nueva etapa en la historia humana. Cam, uno de los hijos de Noé, es frecuentemente asociado con la región de África. Sus descendientes, según las Escrituras, se establecieron en áreas que más tarde serían reconocidas como territorios africanos. Esta conexión postdiluviana es crucial para entender el origen y la dispersión de los pueblos africanos. La historia de Cam y sus descendientes es rica y compleja, llena de eventos que han moldeado la historia de África. Sus hijos, Cus, Misraim, Put y Canaán, son figuras prominentes en la Biblia y desempeñaron roles importantes en la formación de las civilizaciones africanas. Por ejemplo, Misraim es identificado como el ancestro de los egipcios, una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Explorar estas genealogías nos permite ver cómo las narrativas bíblicas y los eventos históricos están entrelazados. La conexión entre la Biblia y la historia africana no solo enriquece nuestro conocimiento del pasado, sino que también nos ayuda a apreciar la diversidad y la riqueza cultural de los pueblos africanos en la actualidad. La historia de Noé y sus 3 hijos es fundamental para comprender la repoblación de la tierra después del diluvio. Según la Biblia, Noé fue un hombre justo y perfecto en su generación, quien encontró gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:9. Él y su familia fueron escogidos para sobrevivir al diluvio y comenzar de nuevo. Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, jugaron roles esenciales en la repoblación del mundo. Cada uno de ellos recibió una bendición específica que determinaría el destino de sus descendientes. Génesis 9:1-7 relata cómo Dios bendijo a Noé y sus hijos, diciéndoles: «Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra». Sem es frecuentemente asociado con los pueblos semitas, incluidos los hebreos y los árabes. Cam, por otro lado, está vinculado con los pueblos africanos, mientras que Jafet se asocia con los europeos y algunas partes de Asia. Esta división es crucial para entender la diversidad étnica que surgió en los siglos siguientes. La Biblia no solo nos cuenta sobre la distribución de los descendientes de Noé, sino que también nos enseña sobre sus vidas y decisiones. Cada hijo de Noé tuvo un impacto significativo en la historia de la humanidad, y sus historias están llenas de lecciones y enseñanzas que aún resuenan hoy en día. Las bendiciones y responsabilidades que Noé otorgó a sus hijos fueron determinantes para la repoblación de la tierra. Cada uno de sus hijos recibió un mandato divino que definiría el curso de su descendencia. Estas bendiciones son relatadas en Génesis 9:25-27, donde Noé declara el futuro de sus hijos y sus linajes. Sem fue bendecido como el ancestro de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos y los árabes. Noé dijo: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo». Génesis 9:26. Esta bendición destacó la relación especial que los descendientes de Sem tendrían con Dios. Jafet recibió la bendición de la expansión. Noé proclamó: «Dios ensanche a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Génesis 9:27. Esta bendición se interpretó como una promesa de que los descendientes de Jafet se extenderían por vastas regiones, abarcando Europa y partes de Asia. Entonces, Cam, aunque no recibió una bendición explícita, se convirtió en el ancestro de los pueblos africanos. Su descendencia jugó un papel crucial en la historia de África. Noé mencionó que Canaán, hijo de Cam, sería siervo de sus hermanos, pero esta maldición no se extendió a todos los descendientes de Cam, como frecuentemente se malinterpreta. Estas bendiciones y responsabilidades ilustran cómo la Biblia no solo narra eventos históricos, sino que también establece las bases para la diversidad étnica y cultural. Cada hijo de Noé y sus descendientes contribuyeron de manera única a la formación del mundo tal como lo conocemos hoy. Sem,
uno de los 3 hijos de Noé, es considerado el ancestro de los pueblos semitas, que incluyen a los hebreos y los árabes. La Biblia nos dice en Génesis 10, 21, 31, que Sem fue el padre de todos los hijos de Heber, el antecesor de los hebreos. Esta genealogía es crucial para entender la conexión entre los descendientes de Sem y las culturas que surgieron en el Medio Oriente. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Los semitas jugaron un papel fundamental en la historia bíblica y en la formación de civilizaciones significativas. Entre los descendientes de Sem se encuentran figuras importantes como Abraham, Isaac y Jacob, quienes son patriarcas del pueblo de Israel. Génesis 11, 10, 26 nos ofrece una detallada genealogía que muestra la línea de descendencia desde Sem hasta Abraham. Además de los hebreos, los árabes también son descendientes de Sem. A través de Ismael, hijo de Abraham y Agar, se formaron las naciones árabes. Génesis 17, 20 relata que Dios bendijo a Ismael, prometiendo que sería padre de 12 príncipes y que haría de él una gran nación. Esta promesa es parte del legado semita que se extiende hasta nuestros días. La bendición de Noé a Sem resaltó la relación especial que los descendientes de Sem tendrían con Dios. Esta conexión espiritual es una parte integral de las tradiciones religiosas judías y árabes, y ha influido profundamente en la historia y la cultura de la región del Medio Oriente. Jafet, otro de los hijos de Noé, recibió la bendición de la expansión. Génesis 9:27 dice: Dios ensanche a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esta bendición implicaba que los descendientes de Jafet se expandirían por vastas regiones, incluyendo Europa y partes de Asia. Este mandato fue fundamental para la formación de las civilizaciones occidentales. La genealogía de Jafet se detalla en Génesis 10, 2, 5, donde se mencionan sus hijos: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Cada uno de estos nombres representa diferentes pueblos y regiones que se dispersaron y poblaron diversas partes del mundo. Por ejemplo, Javán es frecuentemente asociado con los antiguos griegos. Los descendientes de Jafet se establecieron en regiones que abarcaban desde Asia Menor hasta Europa. Este proceso de expansión y colonización contribuyó significativamente a la diversidad cultural y étnica del mundo antiguo. Las civilizaciones europeas, en particular, deben mucho de su origen a los pueblos descendientes de Jafet. La bendición de Jafet también sugiere una coexistencia pacífica con los descendientes de Sem. La frase «habite en las tiendas de Sem» puede interpretarse como una indicación de cooperación y alianza entre estos dos linajes. Esta interpretación resalta la importancia de las relaciones interétnicas y la influencia mutua en la formación de civilizaciones. Cam, el tercer hijo de Noé, es identificado en la Biblia como el ancestro de los pueblos africanos. Génesis 10, 6, 20 nos proporciona la genealogía de Cam, mencionando a sus hijos Cus, Misraim, Put y Canaán.
Estos nombres están asociados con regiones y pueblos que se establecieron en África y sus alrededores. La repoblación de África por los descendientes de Cam es un tema de gran importancia en la narrativa bíblica. Misraim, por ejemplo, es comúnmente identificado con Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas del mundo. Génesis 10, 13, 14 menciona a los hijos de Misraim, quienes dieron origen a varias tribus y pueblos del norte de África. Put, otro hijo de Cam, está menos claramente identificado, pero se asocia con regiones del norte de África, posiblemente Libia. Las referencias bíblicas a Put son menos detalladas, pero su inclusión en la genealogía de Cam sugiere una conexión significativa con los pueblos africanos. Esta conexión es parte de la rica tapicería de la historia africana. La historia de Canaán, el cuarto hijo de Cam, es distinta. Aunque Canaán está asociado con los cananeos y las regiones del Medio Oriente, su inclusión en la genealogía de Cam subraya la diversidad de los descendientes de Cam. Esta diversidad refleja la amplia dispersión de los pueblos africanos y su contribución a la historia global. La Biblia destaca a los descendientes de Cam y su relevancia en la formación de diversas civilizaciones. Cus, Misraim, Put y Canaán son figuras prominentes que desempeñaron roles significativos en la historia antigua. Estos descendientes no solo poblaron regiones, sino que también contribuyeron al desarrollo de culturas y sociedades complejas. Cus, el primogénito de Cam, es frecuentemente asociado con Etiopía y Sudán. Génesis 10:7 menciona a los hijos de Cus, entre ellos Seba, Javila, Sabta, Raama y Sabteca, quienes se establecieron en varias regiones del noreste de África. Cus también es conocido por haber engendrado a Nimrod, un poderoso cazador y líder. Misraim, como hemos mencionado, es identificado con los antiguos egipcios. Los descendientes de Misraim desempeñaron un papel crucial en la formación de la civilización egipcia, una de las más notables de la historia. Génesis 10, 13, 14 proporciona los nombres de las tribus que surgieron de Misraim, reflejando la diversidad de su descendencia. Put, aunque menos claramente identificado, es una figura importante en la genealogía de Cam. Algunos estudiosos sugieren que Put puede estar relacionado con los pueblos del Cuerno de África, aunque las referencias bíblicas son limitadas. Sin embargo, su inclusión subraya la expansión y la influencia de los descendientes de Cam en África. Canaán es conocido por ser el ancestro de los cananeos, quienes habitaron la región del Medio Oriente. Aunque Canaán no se considera un ancestro directo de los pueblos africanos, su historia está intrínsecamente ligada a la de Cam. La diversidad y la complejidad de los descendientes de Cam son testimonio de la rica herencia de los pueblos africanos. Cus, el primogénito de Cam, es una figura clave en la genealogía bíblica. Génesis 10, 6, 7 menciona a Cus y a sus hijos, quienes se establecieron en varias regiones de África. Cus es frecuentemente asociado con Etiopía y Sudán, y sus descendientes son considerados ancestros de los pueblos que habitaron estas áreas. Los hijos de Cus, Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca, jugaron roles importantes en la formación de diversas tribus y naciones. Cada uno de estos nombres representa linajes que se dispersaron y establecieron comunidades prósperas en el noreste de África. Génesis 10:7 proporciona detalles sobre estos descendientes, resaltando su importancia en la historia africana. Cus también es conocido por haber engendrado a Nimrod, un poderoso cazador y líder. Génesis 10:8-9 describe a Nimrod como el primer hombre poderoso en la tierra, destacando su habilidad como cazador y su liderazgo en la construcción de ciudades. Nimrod es una figura emblemática que simboliza la fortaleza y la influencia de los descendientes de Cus. La asociación de Cus con Etiopía y Sudán subraya la conexión entre la narrativa bíblica y la historia africana.
Estos relatos no solo documentan la genealogía de Cus, sino que también reflejan la rica herencia cultural y las contribuciones de sus descendientes al desarrollo de civilizaciones en el continente africano. Misraim, hijo de Cam, es ampliamente reconocido como el ancestro de los antiguos egipcios. Génesis 10, 13, 14 menciona a Misraim y sus descendientes, quienes se establecieron en la región que hoy conocemos como Egipto. El nombre Misraim se interpreta comúnmente como dos tierras o dos países, reflejando la dualidad geográfica de Egipto, que incluía el Alto y el Bajo Egipto. La civilización egipcia es una de las más avanzadas y duraderas de la historia antigua. Los descendientes de Misraim fueron responsables de crear una de las culturas más notables del mundo antiguo, conocida por sus logros en arquitectura, escritura, arte y ciencia. Las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes y la Gran Esfinge son testimonios del ingenio y la habilidad de los egipcios antiguos. Además de su impacto cultural y arquitectónico, los egipcios antiguos también influyeron significativamente en la historia religiosa. La Biblia menciona a Egipto en numerosos relatos, desde la historia de José y sus hermanos en el Génesis hasta el éxodo de los israelitas bajo el liderazgo de Moisés. Estas historias subrayan la importancia de Egipto en el contexto bíblico y su interacción con los pueblos semitas. La influencia de Misraim y sus descendientes no se limitó a Egipto. A través de sus interacciones con otras civilizaciones, los egipcios desempeñaron un papel crucial en la difusión de conocimientos y prácticas culturales a lo largo del Mediterráneo y más allá. Esta herencia rica y multifacética destaca la importancia de Misraim en la historia de África y del mundo. Put, otro hijo de Cam, es mencionado en Génesis 10:6 como uno de los ancestros de los pueblos africanos. Sin embargo, la identificación exacta de Put y sus descendientes es menos clara en comparación con Misraim y Cus. Algunos estudiosos sugieren que Put puede estar relacionado con las regiones del Cuerno de África, incluyendo áreas de Etiopía, Somalia y Eritrea. La Biblia proporciona menos detalles sobre Put y sus descendientes en comparación con otros linajes, lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre su identidad y ubicación. A pesar de esta ambigüedad, Put es reconocido como una figura importante en la genealogía de Cam, y su inclusión subraya la expansión y diversidad de los pueblos africanos. Las regiones asociadas con Put han sido históricamente ricas en cultura y comercio. El Cuerno de África, por ejemplo, ha sido un punto de encuentro para diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Las rutas comerciales que atravesaban esta región conectaban África con el Medio Oriente y Asia, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. Aunque las referencias bíblicas a Put son limitadas, su papel en la historia africana es significativo. Los descendientes de Put contribuyeron a la diversidad y riqueza cultural del continente, y su legado perdura en las comunidades que habitan estas regiones hoy en día. La historia de Put nos recuerda la importancia de cada rama de la genealogía de Cam en la formación de las civilizaciones africanas. Canaán, el cuarto hijo de Cam, es una figura central en la narrativa bíblica. Génesis 10, 15, 18 detalla la genealogía de Canaán, mencionando a sus hijos y las tribus que surgieron de ellos, conocidas colectivamente como los cananeos. Aunque Canaán y sus descendientes están más asociados con el Medio Oriente, su historia es relevante para comprender la herencia de Cam. Los cananeos habitaron la tierra de Canaán, una región que abarca partes del actual Israel, Palestina, Líbano y Siria. Esta tierra es mencionada repetidamente en la Biblia como el tierra prometida para los israelitas.
La narrativa bíblica describe numerosas interacciones y conflictos entre los israelitas y los cananeos, subrayando la importancia de esta región en la historia bíblica. Uno de los relatos más conocidos sobre Canaán es la maldición pronunciada por Noé. Génesis 9, 20, 27 describe cómo Noé plantó una viña, se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet. Como resultado, Noé maldijo a Canaán, diciendo que sería siervo de sus hermanos. Esta maldición ha sido objeto de mucha discusión e interpretación a lo largo de los siglos. Es importante aclarar que la maldición de Noé fue dirigida específicamente a Canaán y no a todos los descendientes de Cam. Esta distinción es crucial para evitar malentendidos históricos que han llevado a interpretaciones erróneas y justificaciones injustas. La historia de Canaán nos enseña sobre las complejidades de la herencia y las consecuencias de las acciones, y cómo estas narrativas han influido en las percepciones y relaciones entre los pueblos. La maldición de Canaán es un tema complejo que ha sido malinterpretado a lo largo de la historia. Génesis 9, 25, 27 relata cómo Noé, al descubrir lo que Cam había hecho, pronunció una maldición sobre Canaán, diciendo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Esta maldición no fue dirigida a Cam, sino específicamente a su hijo Canaán. Es crucial comprender que la maldición de Canaán no se extendió a todos los descendientes de Cam. Esta maldición ha sido históricamente malinterpretada y utilizada para justificar la esclavitud y la discriminación racial. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la Biblia muestra que la maldición era un castigo específico para Canaán y no una sentencia divina sobre todos los pueblos africanos. La maldición de Canaán debe ser vista en su contexto histórico y cultural. En la narrativa bíblica, las bendiciones y maldiciones tenían un profundo significado simbólico y se utilizaban para explicar las relaciones y las jerarquías entre los pueblos. La maldición de Canaán reflejaba las tensiones y conflictos de la época y no debe ser utilizada para justificar la opresión en tiempos posteriores. Reconocer y corregir estas malinterpretaciones es fundamental para una comprensión justa y precisa de la historia bíblica. Es esencial desmitificar las narrativas distorsionadas que han perpetuado la discriminación y enfocarse en la verdadera enseñanza de la Biblia. La dignidad y el valor inherente de todos los seres humanos, independientemente de su origen étnico. La historia de la desnudez de Noé y la reacción de sus hijos es uno de los relatos más comentados en la Biblia. Génesis 9, 20, 23 describe cómo Noé, después del diluvio, plantó una viña y se embriagó con el vino, quedando desnudo en su tienda. Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes tomaron una prenda, la colocaron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrir a su padre sin ver su desnudez. Este incidente ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos ven la acción de Cam como una falta de respeto hacia su padre, mientras que otros sugieren que la narrativa tiene un significado más profundo relacionado con la vergüenza y la moralidad. La reacción de Sem y Jafet al cubrir a su padre es vista como un acto de respeto y honor. La respuesta de Noé al despertar y descubrir lo que había sucedido fue pronunciar una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam. Este acto de maldición subraya la importancia de la honra y el respeto en las relaciones familiares y comunitarias. La historia también ilustra cómo las acciones individuales pueden tener repercusiones significativas en las generaciones futuras. La narrativa de la desnudez de Noé y la reacción de sus hijos es un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y las dinámicas familiares.
También nos enseña sobre la importancia del respeto y la integridad, valores que son fundamentales en las enseñanzas bíblicas. Esta historia, aunque breve, ofrece profundas lecciones sobre la conducta y las consecuencias de nuestras acciones. La maldición de Canaán ha sido una fuente de confusión y malinterpretaciones a lo largo de la historia. Muchas veces se ha asumido incorrectamente que la maldición se aplicaba a todos los descendientes de Cam y por extensión a los pueblos africanos. Sin embargo, un análisis cuidadoso de Génesis 9:25-27 muestra que Noé dirigió la maldición específicamente a Canaán, no a Cam ni a sus otros hijos. Este malentendido ha tenido graves consecuencias históricas. Durante siglos, algunos justificaron la esclavitud y la discriminación racial basándose en una lectura distorsionada de este pasaje bíblico. Es importante aclarar que la Biblia no respalda tales interpretaciones. La maldición de Canaán era un castigo particular que no debería ser generalizado a todos los descendientes de Cam, ni mucho menos a todas las personas de ascendencia africana. La correcta interpretación de este pasaje requiere una comprensión del contexto histórico y cultural en el que fue escrito. En la antigüedad, las maldiciones y bendiciones eran formas simbólicas de expresar consecuencias y destinos específicos, a menudo relacionados con comportamientos y decisiones individuales. La maldición de Canaán reflejaba las tensiones y rivalidades de la época, y no un juicio divino sobre una raza entera. Reconocer y corregir estas malinterpretaciones es crucial para promover una comprensión justa y equitativa de las Escrituras. Al hacerlo, podemos combatir las narrativas dañinas que han perpetuado la injusticia y fomentar un respeto más profundo por la diversidad humana y la dignidad inherente de todas las personas. Es esencial desmitificar las malinterpretaciones históricas que han surgido a partir de la narrativa de la maldición de Canaán. La idea de que esta maldición justificaba la esclavitud o la inferioridad de los pueblos africanos es una distorsión peligrosa y errónea de las Escrituras. Al abordar este tema, debemos ser precisos y respetuosos con el contexto bíblico. Génesis 9:25-27 especifica que la maldición se dirigía exclusivamente a Canaán, no a todos los hijos de Cam. Esta distinción es fundamental para corregir la narrativa errónea que ha sido utilizada para justificar la opresión y la esclavitud. La Biblia no apoya la discriminación racial ni la idea de que un grupo étnico sea superior o inferior a otro. La malinterpretación histórica de este pasaje ha tenido repercusiones devastadoras. Durante siglos, esta narrativa distorsionada fue utilizada para racionalizar la esclavitud de africanos y la explotación de sus descendientes. Es nuestro deber como estudiosos y creyentes corregir estos errores y promover una comprensión precisa y justa de la Biblia. Al desmitificar estas interpretaciones erróneas, podemos avanzar hacia una sociedad más equitativa y respetuosa. La Biblia enseña que todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27, lo que significa que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto. Esta verdad debe guiar nuestra interpretación y aplicación de las Escrituras. Misraim, uno de los hijos de Cam, dejó un legado cultural significativo a través de sus descendientes, los antiguos egipcios. La civilización egipcia es una de las más influyentes y duraderas de la historia antigua, conocida por sus impresionantes logros en diversas áreas. Desde la construcción de monumentos icónicos hasta avances en la escritura y la ciencia, los egipcios dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. Los descendientes de Misraim fueron responsables de la construcción de las pirámides, templos y otras estructuras que aún hoy asombran al mundo. La Gran Pirámide de Giza,
una de las 7 maravillas del mundo antiguo, es un testimonio del ingenio y la habilidad de los antiguos egipcios. Estos logros arquitectónicos reflejan un profundo conocimiento de la ingeniería y la matemática. Además de sus logros arquitectónicos, los egipcios también desarrollaron un sistema de escritura avanzado conocido como jeroglíficos. Este sistema permitió la creación de registros detallados y complejos, incluyendo textos religiosos, administrativos y literarios. La piedra de Rosetta, descubierta en 1799, fue clave para descifrar los jeroglíficos y comprender mejor la civilización egipcia. La influencia cultural de Mizraim y sus descendientes se extendió más allá de Egipto, afectando a otras civilizaciones a través del comercio y la interacción cultural. La riqueza de sus tradiciones, su arte y su religión influyó en las culturas vecinas y dejó un legado duradero que sigue siendo estudiado y admirado en la actualidad. Esta herencia subraya la importancia de Mizraim en la historia y el desarrollo de la civilización africana. El nombre Mizraim, que significa dos tierras o dos países, refleja la dualidad geográfica de Egipto, compuesto por el Alto y el Bajo Egipto. Esta dualidad no solo era una característica física del país, sino que también tuvo un profundo impacto en su estructura política y cultural. El Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte eran dos regiones con identidades y características distintas que se unieron bajo un solo reino. El Alto Egipto, con su capital en Tebas, era conocido por sus templos monumentales y su cultura rica. Esta región, caracterizada por su estrecho valle fluvial, fue el corazón religioso y cultural del antiguo Egipto. El templo de Karnak y el Valle de los Reyes son ejemplos notables de la riqueza cultural del Alto Egipto. Estos sitios reflejan la devoción religiosa y la sofisticación artística de la región. El Bajo Egipto, con su capital en Memphis y posteriormente en Alejandría, era el centro administrativo y comercial del país. Situado en el delta del Nilo, esta región era crucial para la agricultura y el comercio. El Bajo Egipto estaba más expuesto a influencias extranjeras debido a su proximidad al Mediterráneo, lo que facilitó el intercambio cultural y económico con otras civilizaciones. La unificación de estas dos regiones bajo el reinado de Menes, alrededor del 3100 a.C., marcó el comienzo del período dinástico en Egipto. Esta unificación política permitió el florecimiento de una civilización que duró más de 3000 años. La dualidad geográfica de Egipto, representada en su nombre y en su estructura política, es un testimonio de su capacidad para integrar diversidad y lograr una unidad duradera. Los descendientes de Mizraim jugaron un papel crucial en la formación y desarrollo de la civilización egipcia. Esta antigua civilización es una de las más avanzadas y duraderas de la historia, conocida por sus impresionantes logros en diversas áreas, incluyendo la arquitectura, la escritura, la ciencia y la religión. La influencia de Mizraim y su descendencia es evidente en muchos aspectos de la cultura egipcia. La arquitectura monumental de Egipto es uno de los logros más destacados de los descendientes de Mizraim. Las pirámides, templos y tumbas, como la Gran Pirámide de Giza y el Templo de Karnak, son ejemplos de su habilidad y conocimiento en ingeniería. Estas estructuras no solo servían como monumentos funerarios, sino que también reflejaban la profunda conexión de los egipcios con sus creencias religiosas y su visión del más allá. En el campo de la escritura, los egipcios desarrollaron uno de los sistemas de escritura más antiguos y complejos del mundo, los jeroglíficos.
Este sistema permitía registrar eventos históricos, prácticas administrativas y textos religiosos. La piedra de Rosetta, descubierta en 1799, fue fundamental para descifrar este antiguo lenguaje y entender mejor la civilización egipcia. La ciencia y la medicina también florecieron bajo la influencia de los descendientes de Misraim. Los egipcios realizaron avances significativos en la anatomía, la medicina y la astronomía. Los papiros médicos, como el papiro Ebers, contienen valiosa información sobre prácticas médicas y tratamientos que aún asombran a los estudiosos modernos. Estos logros científicos demuestran la avanzada comprensión del mundo natural por parte de los egipcios. Put, uno de los hijos de Cam, es una figura menos conocida en comparación con sus hermanos, pero su relevancia no debe ser subestimada. Génesis 10:6 menciona a Put como uno de los ancestros de los pueblos africanos. Aunque la Biblia proporciona menos detalles sobre Put y sus descendientes, su inclusión en la genealogía de Cam subraya su importancia en la formación de las civilizaciones africanas. Los estudiosos sugieren que Put está asociado con la región del Cuerno de África, que incluye países como Etiopía, Somalia y Eritrea. Esta identificación, aunque no definitiva, se basa en referencias históricas y geográficas que relacionan a Put con estas áreas. Las regiones mencionadas han sido históricamente ricas en cultura y comercio, contribuyendo al intercambio de bienes e ideas a lo largo de los siglos. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El Cuerno de África ha sido un punto de encuentro para diversas civilizaciones. A lo largo de la historia, esta región ha desempeñado un papel crucial en el comercio entre África, el Medio Oriente y Asia. Las rutas comerciales que atravesaban esta área facilitaban el intercambio cultural y económico, lo que permitió a los descendientes de Put influir y ser influenciados por otras culturas. A pesar de las referencias limitadas en la Biblia, la importancia de Put en la historia africana es significativa. Su legado perdura en las comunidades que habitan el Cuerno de África hoy en día. Al explorar la genealogía de Cam, es esencial reconocer la diversidad y la riqueza cultural que sus descendientes aportaron al continente africano y al mundo en general. La identificación de Put y sus descendientes en la Biblia presenta desafíos debido a la ambigüedad de las referencias. Génesis 10:6 menciona a Put como uno de los hijos de Cam, pero no ofrece detalles extensivos sobre sus actividades o su descendencia. Esta falta de información ha llevado a diversas interpretaciones sobre la identidad y el impacto de Put en la historia. Algunos estudiosos creen que Put puede estar asociado con la región del norte de África, posiblemente Libia. Esta identificación se basa en referencias históricas y geográficas que sugieren una conexión entre Put y las poblaciones que habitaban esta área. Sin embargo, estas teorías no son concluyentes y deben ser consideradas con cautela.
Otra teoría sugiere que Put podría estar relacionado con los pueblos del Cuerno de África, incluyendo Etiopía, Somalia y Eritrea. Esta asociación se basa en la proximidad geográfica y las conexiones culturales entre estas regiones y los descendientes de Cam. Aunque las pruebas bíblicas son escasas, la historia y la cultura de estas áreas ofrecen pistas sobre la posible influencia de Put. La ambigüedad en la identificación de Put no disminuye su importancia en la genealogía de Cam. Al explorar las posibles ubicaciones y descendientes de Put, se destaca la complejidad y la diversidad de las civilizaciones africanas. Reconocer esta diversidad es fundamental para una comprensión completa de la historia y la herencia de los pueblos africanos. Cus, el primogénito de Cam, es una figura central en la narrativa bíblica y está frecuentemente asociado con Etiopía y Sudán. Génesis 10, 6, 7 menciona a Cus y a sus hijos, quienes se establecieron en varias regiones del noreste de África. Cus es considerado el ancestro de los pueblos que habitaron estas áreas, incluyendo a los etíopes y los nubios. La asociación de Cus con Etiopía se refleja en la propia etimología de la palabra. En hebreo, Cus se usa a menudo para referirse a Etiopía. Esta conexión es respaldada por numerosos pasajes bíblicos que mencionan a Cus y su descendencia. Por ejemplo, en Isaías 18, 1, 2, se hace referencia a la tierra de Cus como una región poderosa y avanzada. Los descendientes de Cus jugaron un papel crucial en la formación de las civilizaciones nubias y etíopes. Estas civilizaciones son conocidas por sus logros culturales, arquitectónicos y militares. Los reinos de Nubia, por ejemplo, fueron contemporáneos y en ocasiones rivales del antiguo Egipto. La riqueza cultural de estos pueblos es testimonio del legado de Cus. La historia de Cus y su asociación con Etiopía y Sudán subraya la influencia de los descendientes de Cam en el noreste de África. Al explorar las genealogías bíblicas, se destaca la importancia de Cus en la historia africana. Sus descendientes no solo poblaron estas regiones, sino que también contribuyeron significativamente al desarrollo de civilizaciones avanzadas y culturalmente ricas. Los reinos de Nubia, asociados con los descendientes de Cus, son conocidos por sus impresionantes logros en diversas áreas, incluyendo la arquitectura, la cultura y el comercio. Estos reinos, ubicados al sur de Egipto, en lo que hoy es Sudán, fueron contemporáneos del antiguo Egipto y en ocasiones incluso lo superaron en influencia y poder. La arquitectura nubia es notable por sus pirámides, que aunque más pequeñas que las egipcias, son igualmente impresionantes. Los reinos de Nubia construyeron más pirámides que Egipto, y estos monumentos aún pueden ser visitados hoy en día en lugares como Meroe y Nuri. Estas estructuras reflejan una rica tradición arquitectónica y una profunda conexión con las creencias religiosas de los nubios. Culturalmente, los reinos de Nubia desarrollaron una identidad única, aunque influenciada por Egipto. Adoptaron y adaptaron muchos aspectos de la cultura egipcia, incluyendo el arte, la escritura y la religión. Sin embargo, también mantuvieron y desarrollaron sus propias tradiciones. Por ejemplo, los nubios tenían su propio sistema de escritura conocido como meroítico, que aún no ha sido completamente descifrado. En el comercio, los reinos nubios eran estratégicamente importantes. Nubia controlaba rutas comerciales cruciales que conectaban el África subsahariana con Egipto y el Mediterráneo. Los nubios comerciaban en oro, marfil, ébano y otros bienes valiosos. Esta posición estratégica permitió a los reinos de Nubia prosperar económicamente y mantener su influencia en la región durante siglos. El nombre Cus tiene un significado especial y está asociado con características físicas distintivas.
En la Biblia, Cus se utiliza a menudo para referirse a Etiopía y sus habitantes. El significado del nombre sugiere una conexión con la piel oscura, reflejando las características físicas de los pueblos africanos. Esta asociación se ve en varios pasajes bíblicos que mencionan a Cus y sus descendientes. Jeremías 13:23, por ejemplo, dice: ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Este versículo hace referencia a las características físicas de los etíopes descendientes de Cus. La mención de la piel oscura subraya la identidad y las características físicas de los pueblos africanos en las Escrituras, reflejando una realidad reconocida y respetada en los textos bíblicos. El significado del nombre Cus también está ligado a la fortaleza y el poder. En muchos relatos bíblicos, los descendientes de Cus son descritos como poderosos y valientes. En Isaías 18:2, la tierra de Cus es descrita como un lugar de gente alta y poderosa, lo que subraya la importancia y la influencia de estos pueblos en la antigüedad. Es esencial abordar estas interpretaciones con sensibilidad y evitar generalizaciones. Aunque el nombre Cus y las referencias bíblicas destacan ciertas características, es crucial reconocer la diversidad dentro de los pueblos africanos. Las características físicas y culturales varían ampliamente y cada grupo tiene su propia identidad y herencia única. Esta diversidad es una parte integral del rico tapiz de la humanidad. Nimrod, un descendiente de Cus, es una figura destacada en la Biblia, conocida por su poder y habilidad como cazador. Génesis 10:8-9 dice: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Esta descripción subraya la importancia y la influencia de Nimrod en la historia antigua. Nimrod es reconocido como el fundador de varios reinos y ciudades importantes. Entre sus logros se incluyen la construcción de Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, Génesis 10:10. Estos asentamientos se convirtieron en centros de poder y civilización, destacando la capacidad de Nimrod para liderar y organizar grandes proyectos. La figura de Nimrod también está asociada con la rebelión contra Dios, especialmente en el relato de la Torre de Babel. Según Génesis 11:1-9, los habitantes de Babel decidieron construir una torre que llegara al cielo. Dios, viendo su arrogancia, confundió su lenguaje y los dispersó por toda la tierra. Esta historia simboliza los peligros del orgullo y la desobediencia a Dios. Nimrod es un personaje complejo cuya historia refleja tanto el poder y la capacidad humana como las consecuencias de la desobediencia. Su legado como constructor y líder poderoso es significativo, pero también sirve como advertencia sobre los límites del poder humano frente a la autoridad divina. Nimrod sigue siendo una figura fascinante y multifacética en la narrativa bíblica. La fundación de Babel es uno de los eventos más conocidos asociados con Nimrod. Génesis 10:10 nos dice que Babel fue una de las primeras ciudades de su reino. Babel, que más tarde se conocería como Babilonia, se convirtió en un símbolo de poder y civilización en la antigüedad. Nimrod, como su fundador, es visto como un líder visionario y ambicioso. El liderazgo de Nimrod en la construcción de Babel y otras ciudades refleja su habilidad para organizar y gobernar. Estas ciudades no solo eran centros de poder político, sino también de innovación cultural y tecnológica. La construcción de grandes murallas, templos y otros edificios monumentales muestra el nivel de desarrollo alcanzado bajo el liderazgo de Nimrod. Sin embargo, Babel también se asocia con el intento de los humanos de alcanzar el cielo y desafiar a Dios. Génesis 11:4 relata que los habitantes de Babel dijeron: «Vamos,
edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este acto de orgullo y desafío resultó en la intervención divina. Dios confundió su lenguaje, impidiendo que se entendieran entre sí y forzándolos a dispersarse por toda la tierra. Génesis 11, 7, 8. Este evento marcó el fin del proyecto de Babel y el comienzo de la diversidad lingüística y cultural. La historia de Babel y Nimrod ilustra la dualidad del progreso humano, la capacidad de grandes logros y el riesgo del orgullo desmedido. La Torre de Babel es una de las historias más emblemáticas de la Biblia y simboliza la ambición humana y sus límites. Según Génesis 11:1-9, después del diluvio, la humanidad hablaba un solo idioma y decidió construir una ciudad con una torre que llegara al cielo. Este proyecto ambicioso representaba su deseo de unificar y alcanzar grandes alturas. El objetivo de la torre era hacerse un nombre y evitar ser dispersados por la tierra. Esta ambición desmedida y la voluntad de desafiar a Dios llevaron a una intervención divina. Dios, viendo su arrogancia, decidió confundir su lenguaje para que no pudieran entenderse entre ellos. Esta confusión provocó la dispersión de las personas por toda la tierra, cumpliendo así su voluntad de poblar el mundo. La Torre de Babel no solo representa el primer gran intento de unificación y civilización postdiluviana, sino también una advertencia sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. La dispersión de la humanidad y la creación de múltiples lenguajes marcaron el inicio de la diversidad cultural y lingüística. Este evento subraya que los planes humanos, cuando se basan en el orgullo, pueden ser desbaratados por la voluntad divina. La historia de la Torre de Babel sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos la importancia de la humildad y la cooperación bajo los principios divinos. El relato nos invita a reflexionar sobre nuestras ambiciones y a considerar cómo nuestras acciones pueden alinearse con la voluntad de Dios. Esta narrativa, rica en simbolismo, continúa siendo una fuente de enseñanza y reflexión espiritual. La dispersión de la humanidad y la creación de múltiples idiomas es una consecuencia directa de la historia de la Torre de Babel. Antes de este evento, Génesis 11:1 nos dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Esta unidad lingüística facilitaba la comunicación y la colaboración, pero también permitió que la humanidad se uniera en un intento de desafiar a Dios. Al confundir los idiomas, Dios interrumpió este proyecto y obligó a las personas a dispersarse. Génesis 11:8 relata: Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esta dispersión no solo impidió la construcción de la torre, sino que también promovió la diversidad cultural y étnica al forzar a las personas a establecerse en diferentes regiones. La multiplicidad de idiomas resultante es un testimonio de la complejidad y riqueza de la experiencia humana. Cada idioma desarrollado a partir de ese momento llevó consigo una cultura única, tradiciones y formas de pensar. Esta diversidad lingüística es uno de los aspectos más ricos de la herencia humana, permitiendo una variedad de expresiones y perspectivas. El relato de la Torre de Babel y la dispersión de la humanidad nos enseña sobre la importancia de la diversidad y la necesidad de respetar y valorar las diferencias culturales. También nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un origen común y estamos interconectados por nuestra humanidad. Esta historia, por lo tanto, es tanto una advertencia como una celebración de la diversidad humana. La Biblia no proporciona información específica sobre la edad exacta que Cam, hijo de Noé, habría vivido. Sin embargo,
La longevidad de los personajes bíblicos en los tiempos antediluvianos y postdiluvianos es notable. Génesis 5 y 11 relatan que muchos de los patriarcas vivieron varios cientos de años, sugiriendo una era en la que las condiciones ambientales permitían vidas significativamente más largas. Cam, siendo uno de los hijos de Noé, habría nacido antes del diluvio y vivido en un período de transición entre las eras antediluviana y postdiluviana. Génesis 9, 28, 29 nos dice que Noé vivió 350 años después del diluvio y un total de 950 años. Aunque la Biblia no detalla la longevidad de Cam, es plausible que haya vivido una vida prolongada similar a la de su padre y hermanos. La longevidad de los personajes bíblicos a menudo se interpreta como una bendición divina y una indicación de las condiciones únicas de la tierra antes del diluvio. Génesis 6:3 menciona que Dios limitó la vida humana a 120 años, debido a la creciente maldad en la tierra. Esta declaración marca un cambio en la duración de la vida humana, reflejando la intervención divina en respuesta a la corrupción humana. La falta de detalles específicos sobre la edad de Cam no disminuye su importancia en la narrativa bíblica. Como uno de los 3 hijos de Noé, Cam desempeñó un papel crucial en la repoblación de la tierra y en la formación de las civilizaciones africanas. Su legado y el de sus descendientes continúan siendo una parte fundamental de la historia bíblica y de la humanidad. Las teorías y especulaciones sobre el lugar de entierro de Cam varían en diferentes tradiciones y culturas. Sin una base sólida en evidencia histórica o arqueológica, estas narrativas reflejan más las creencias y mitologías locales que hechos comprobados. Sin embargo, es interesante explorar estas historias para comprender cómo se ha percibido a Cam a lo largo de los siglos. En algunas tradiciones se especula que Cam fue enterrado en la región de África, más específicamente en Sudán o Etiopía. Esta idea está relacionada con la asociación de Cam con los pueblos africanos y la rica herencia cultural e histórica de estas regiones. La conexión de Cam con África se destaca en las genealogías bíblicas y en la identidad de sus descendientes. Otra teoría propone que Cam fue enterrado en Egipto, un país con una conexión histórica significativa con sus descendientes, los egipcios. Esta sugerencia puede estar vinculada a la influencia cultural de Misraim, hijo de Cam, en la civilización egipcia. Egipto, con sus elaboradas tradiciones funerarias y monumentos, podría haber sido visto como un lugar adecuado para el entierro de una figura tan importante. A pesar de la falta de evidencia concreta, estas teorías reflejan el impacto duradero de Cam en la historia y la cultura africanas. Explorar estas narrativas nos ayuda a comprender cómo diferentes culturas han interpretado y valorado la figura de Cam a lo largo del tiempo. Aunque el lugar exacto de su entierro puede seguir siendo un misterio, su legado continúa vivo en la historia y las tradiciones de los pueblos africanos. Según el libro de los Jubileos, una antigua obra judía que complementa la narrativa bíblica, Cam fue responsable de la fundación de la primera ciudad después del diluvio, llamada Nael. Esta ciudad, cuyo nombre honraba a la esposa de Cam, reflejaba un intento de establecer una nueva civilización en medio de las ruinas dejadas por el diluvio. Esta historia ofrece una perspectiva adicional sobre el papel de Cam en la reconstrucción del mundo postdiluviano. La fundación de Nael por Cam subraya su iniciativa y liderazgo en la creación de nuevas comunidades. Después de la devastación del diluvio, la tarea de repoblar y reconstruir el mundo recayó en Noé y sus hijos. La creación de una ciudad era un paso crucial para establecer un centro de civilización y organizar a las personas en una estructura social coherente. Esta narrativa también resalta la importancia de la familia en la historia de Cam.
Nombrar la ciudad en honor a su esposa demuestra el valor que se otorgaba a los vínculos familiares y la colaboración en la construcción de la nueva sociedad. Las ciudades, en este contexto, no solo eran centros de poder político y económico, sino también de vida comunitaria y familiar. La historia de Nael, aunque no se encuentra en el canon bíblico, complementa nuestra comprensión de los esfuerzos de Cam y sus descendientes para establecer nuevas civilizaciones. A través de estas narrativas adicionales podemos apreciar la resiliencia y la capacidad de los primeros humanos postdiluvianos para crear y florecer en un mundo renovado. Cam, como fundador de Nael, es una figura clave en esta epopeya de renovación y esperanza. La narrativa bíblica sobre Cam y sus descendientes proporciona una rica fuente de información sobre el origen de los pueblos africanos, desde la bendición de Noé y la dispersión de sus hijos, hasta la fundación de ciudades y la influencia cultural. Los descendientes de Cam han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Explorar estas genealogías y relatos nos ayuda a entender mejor la diversidad y la complejidad de nuestras raíces comunes. La historia de Cam es también una ventana a las profundas interconexiones entre los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo. A través de sus descendientes, vemos la formación de civilizaciones en África y su interacción con otras regiones. La riqueza cultural y los logros de los pueblos africanos, desde la arquitectura de Nubia hasta la influencia de Egipto, subrayan la importancia de estos linajes en la historia global. Es fundamental reconocer y corregir las malinterpretaciones históricas que han surgido de estas narrativas. La maldición de Canaán, por ejemplo, ha sido utilizada injustamente para justificar la esclavitud y la discriminación racial. Una lectura cuidadosa y contextual de la Biblia revela que estas interpretaciones son erróneas y que la dignidad y el valor de todos los seres humanos son principios fundamentales en las Escrituras. Esta corrección no solo es necesaria por justicia histórica, sino también para promover una comprensión más precisa y respetuosa de las enseñanzas bíblicas. Además, la narrativa de Cam y sus descendientes pone de manifiesto la resiliencia y adaptabilidad de los pueblos africanos. A pesar de los desafíos y las adversidades, estas comunidades han demostrado una notable capacidad para florecer y contribuir significativamente al desarrollo humano. Sus historias están llenas de ejemplos de ingenio, valor y perseverancia, que continúan inspirando a las generaciones actuales. La historia de Cam y sus descendientes también subraya la importancia de la diversidad y la cooperación. Cada hijo de Noé y sus descendientes contribuyeron de manera única a la formación de las civilizaciones. Al aprender sobre estas historias, podemos fomentar un mayor respeto y aprecio por la diversidad étnica y cultural que caracteriza a nuestra humanidad. Reconocer las contribuciones de todos los pueblos es esencial para construir una narrativa inclusiva y equitativa de la historia humana. La narrativa bíblica nos recuerda la interconexión de todos los pueblos y la necesidad de trabajar juntos para construir un mundo más justo y equitativo. A través del estudio de las genealogías y los relatos bíblicos, podemos encontrar inspiración y guía para enfrentar los desafíos contemporáneos con sabiduría y compasión. La historia de Cam nos enseña que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos una herencia común y estamos unidos en nuestra humanidad. Esta exploración del origen del pueblo africano, según la Biblia, es solo el comienzo de una comprensión más profunda de nuestra herencia compartida. Al profundizar en estas historias, no solo enriquecemos nuestro conocimiento histórico, sino que también fortalecemos nuestro sentido de comunidad y solidaridad global.
La Biblia, con sus relatos y enseñanzas, nos ofrece valiosas lecciones sobre la unidad, la diversidad y la cooperación. En última instancia, la historia de Cam y sus descendientes es un testimonio del valor y la dignidad de todas las personas. Nos recuerda que cada cultura y cada pueblo tiene una historia valiosa que contar, y que todos, independientemente de nuestro origen, contribuimos al rico tapiz de la humanidad. Al celebrar esta diversidad, podemos avanzar hacia un futuro más inclusivo y armonioso, guiados por los principios de respeto, justicia y amor que encontramos en las Escrituras.